Hay países que todo el mundo conoce por su cultura, otros por sus monumentos históricos, sus lugares turísticos o sus paisajes de postal. Algunos se han convertido en referencia por su estilo de vida. Otros aparecen todos los días en las noticias por sus conflictos. Y luego está Liechtenstein, un país minúsculo, casi invisible en el mapa, del que mucha gente nunca ha oído hablar. Pero debería, porque detrás de ese nombre que parece un trabalabios, se esconde uno de los países más ricos y organizados del mundo. Un lugar donde no hay pobreza, ni deuda pública, ni caos ni delincuencia. Es pequeño, discreto, pero funciona como pocos. El número de empresas supera al de habitantes. La población vive bien, segura y con un nivel de vida muy alto. Y todo ello bajo el mando de una monarquía que todavía gobierna de verdad, con castillo, príncipe y veto político. Hoy, Bello Mundo te llevará a este lugar único, donde todo parece pequeño, excepto el nivel de vida. Número 1. Ubicación y datos generales. Liechtenstein no solo es pequeño, es minúsculo. Tiene poco más de 160 kilómetros cuadrados, encajonado entre los Alpes. Se puede cruzar el país en coche en menos de una hora. Pero no es el tiempo lo que impresiona, es el paisaje. Liechtenstein es el único país del mundo situado íntegramente en los Alpes. Toda la superficie se encuentra dentro de la cordillera alpina. Es decir, es montaña de principio a fin. Las ciudades y pueblos se extienden por los valles, mientras que los picos nevados dibujan el horizonte. En verano, las rutas de senderismo se convierten en el plan favorito de los lugareños. En invierno, la nieve lo cubre todo y transforma el país en una especie de Belén viviente. El clima, por cierto, cambia mucho según la estación. En verano, los días son largos y frescos, ideales para caminar y montar en bicicleta. En invierno, las temperaturas bajan bastante y la nieve cubre incluso los tejados de la capital, Vaduz. Los amantes de los deportes de invierno se dan cita en las montañas de Malbún, la estación de esquí local. A pesar de su aislamiento geográfico, llegar a Liechtenstein es sencillo. No hay aeropuerto ni estación de tren en el país, pero el acceso desde Suiza y Austria es rápido y directo. El aeropuerto más cercano se encuentra en Zúrich, y como el país forma parte del espacio Schengen, no hay fronteras formales. Solo hay que conducir y entrar. Es casi como visitar un pueblo europeo que, por casualidad, es un país entero. Número 2. La familia que compró un país. La historia de Liechtenstein no comienza con revoluciones, guerras de independencia o tratados grandiosos. Comienza con una compra. A principios del siglo XVIII, la poderosa familia Liechtenstein, de origen austriaco, ya poseía tierras, títulos y prestigio. Pero no tenía lo que realmente importaba en la política del Sacro Imperio Romano Germánico: un territorio propio, directamente subordinado al emperador. En aquella época, para tener un escaño en el Parlamento imperial, no bastaba con ser rico o noble. Era necesario controlar un pedazo de tierra que estuviera fuera de la influencia de cualquier otro señor feudal. Y fue entonces cuando los Liechtenstein decidieron convertir su ambición en acción. Entre 1699 y 1713, compraron dos pequeñas regiones aisladas en los Alpes, Vaduz y Schellenberg. Eran zonas remotas, sin gran valor estratégico, pero con un detalle que lo cambiaba todo. Estaban directamente vinculadas al emperador. En el año 1719, estos dos territorios se unificaron oficialmente. Así nació el Principado de Liechtenstein, un país que no surgió de las batallas, sino de una jugada política bien calculada. En los primeros años, los propios príncipes apenas se dejaban ver por allí. Seguían viviendo en Viena,
y consideraban Liechtenstein más un trampolín político que su hogar. Pero con la disolución del Sacro Imperio y el rediseño del mapa europeo, la relación comenzó a cambiar. Poco a poco, la familia comenzó a invertir en el territorio, a estructurar instituciones locales y a transformar ese pequeño pedazo de tierra aislado en un estado soberano de facto. El principado sobrevivió al fin de las confederaciones germánicas, se mantuvo neutral durante las grandes guerras y con el tiempo construyó una base sólida e independiente. Hoy en día, quien ocupa el cargo de jefe de Estado es el príncipe Hans Adam II. Pero quien dirige el día a día del país es su hijo, el príncipe heredero Alois, que actúa con plenos poderes en nombre de su padre. Y si crees que se trata solo de un cargo decorativo, espera a ver lo que viene en el siguiente bloque. Número 3. La monarquía que aún manda. Mientras que gran parte de las monarquías europeas se han convertido en símbolos ceremoniales, con reyes y reinas que participan en actos públicos pero sin peso real en las decisiones, en Liechtenstein el príncipe sigue teniendo el poder en sus manos. La Constitución le garantiza poderes concretos. El príncipe puede vetar leyes, disolver el Parlamento, nombrar jueces e interferir directamente en las decisiones políticas. Participa activamente en la dirección del país, con autoridad formal y efectiva. Y lo más interesante es que esto no ocurre por imposición. La población apoyó este modelo. En el año 2003, un referéndum nacional preguntó a los ciudadanos si los poderes del príncipe debían limitarse. La respuesta fue clara. Más del 60% votó a favor de mantener e incluso ampliar la autoridad del soberano. Mientras tanto, en países como el Reino Unido, la tendencia es la contraria. Según la encuesta anual British Social Attitudes, el apoyo a la monarquía británica ha caído al 54%, el índice más bajo desde 1983. El detalle más revelador está en la diferencia entre generaciones. Entre los jóvenes menores de 35 años, solo el 13% considera que la monarquía es algo muy importante. Es decir, para los más jóvenes, que son el futuro del Reino Unido, la monarquía se ha convertido en un detalle opcional, un símbolo de alto costo, poca utilidad práctica y función casi decorativa. En Liechtenstein ocurre lo contrario. La figura del príncipe está directamente vinculada a la estabilidad del país, al funcionamiento de las instituciones y a la confianza de la población. E incluso con todo el poder que concentra, el príncipe mantiene un perfil discreto, institucional, sin escándalos ni ostentación, muy diferente de lo que se ve en la familia real británica, por cierto. Aquí, la monarquía no solo ha sobrevivido, sigue gobernando con poder real y apoyo popular. Y esta proximidad se traduce en un gesto que se ha convertido en tradición nacional. Cada año, en el Día Nacional de Liechtenstein, las puertas del castillo de Vaduz, residencia oficial de la familia real, se abren al público. Quien lo desee puede subir hasta allí, asistir al discurso del príncipe, brindar con cerveza servida por la propia realeza y pasear por los jardines con vistas panorámicas de los Alpes. Una rara mezcla de política, informalidad y tradición que refleja bien el espíritu del país. Número 4. Seguridad total. Liechtenstein es el tipo de país donde la seguridad no es una promesa electoral, es una realidad cotidiana. No hay violencia en las calles ni miedo acechando en las esquinas. En Estados Unidos, la seguridad suele asociarse con la presencia militar, una intensa vigilancia policial y cámaras en todas las esquinas. En Liechtenstein, sin embargo, la tranquilidad se impone de otra manera. La protección proviene de la organización, la estabilidad y un sistema civil que funciona con precisión. La policía del país es discreta y eficiente.
No hay tropas en las calles ni operaciones ostensivas, pero los resultados son evidentes. Liechtenstein registra menos de un homicidio al año, lo que supone una muerte por cada 300.000 personas. En Estados Unidos, la tasa es de aproximadamente 6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, proporcionalmente, la probabilidad de que alguien sea asesinado en Estados Unidos es unas 20 veces mayor que en Liechtenstein. Para que nos hagamos una idea, solo hay una prisión en todo el país, con capacidad para poco más de 20 personas, y aún así, en varias épocas del año, está completamente vacía. Así es, no hay nadie preso. Y también está el cuerpo de bomberos, formado únicamente por voluntarios, gente común que se organiza en cada pueblo y ciudad para actuar en casos de emergencia, con una eficiencia digna de un país de referencia. Todo esto ocurre en silencio, sin cuarteles, sin tropas, sin alboroto. Número 5. Sin ejército. Si la seguridad en las calles ya impresiona, ¿qué decir de un país que vive sin ejército y funciona perfectamente así? Desde el año 1868, Liechtenstein no tiene fuerzas armadas. La decisión fue práctica. Mantener un ejército era caro e innecesario para un territorio pequeño, pacífico y sin disputas externas. Desde entonces, el país ha adoptado una política de neutralidad total y, en caso de emergencia, tiene un acuerdo con Suiza para recibir apoyo diplomático y defensivo. Pero el episodio más insólito de esta historia ocurrió en 2007. Durante un ejercicio militar nocturno, un grupo de soldados suizos cruzó la frontera y avanzó unos 2 kilómetros dentro de Liechtenstein. Fue una invasión accidental, pero real. Al día siguiente, el gobierno suizo pidió disculpas, y la respuesta de Liechtenstein fue sencilla y jocosa. Dijeron que ni siquiera se habían dado cuenta. Una forma diplomática de cerrar el caso sin crisis. Obviamente, el episodio no pasó desapercibido, pero como nadie resultó herido, no hubo daños y la amistad entre los países es sólida, todo se trató con ligereza. El incidente acabó convirtiéndose en símbolo de la tranquilidad local. Un país sin ejército, sin tensiones y sin ganas de crear problemas donde no los hay. Número 6. Lugares. Liechtenstein puede ser minúsculo en el mapa, pero está lleno de lugares que vale la pena visitar. Y lo mejor, se puede conocer casi todo en 1 o 2 días, sin prisas, sin multitudes y con un paisaje que parece de postal. La primera parada, por supuesto, es Vaduz, la capital del país. En lo alto de una colina se encuentra el castillo de Vaduz, residencia oficial de la familia real. No está abierto al público durante la mayor parte del año, pero ofrece unas fotos increíbles y una vista panorámica de los Alpes. Y como ya hemos mencionado al principio del vídeo, si estás por allí en agosto, el Día Nacional de Liechtenstein, las puertas del castillo se abren. Hay un discurso del príncipe, cerveza en los jardines y un ambiente festivo que mezcla política, tradición e informalidad. Cerca de allí, en el centro de la ciudad, se encuentra la Stadthalle, la principal calle peatonal. Es el corazón de Vaduz. Cuenta con cafés con encanto, tiendas locales, esculturas al aire libre y 2 museos que merecen una visita. Uno es el Kunstmuseum Liechtenstein, dedicado al arte moderno y contemporáneo. El otro es el Museo Nacional, con una colección sobre la historia del país, la monarquía y la vida en las montañas. Otra visita típica es la bodega del príncipe, la Hofkellerei. Se encuentra a pocos minutos del centro y ofrece degustaciones de los vinos producidos por la propia familia real. Se toman muy en serio este asunto. Los vinos de Liechtenstein han sido galardonados en varios concursos europeos. Si lo que busca es naturaleza, el destino ideal es Malbún, la principal estación de esquí del país. En invierno es un paraíso para los deportes de nieve.
En verano se convierte en un refugio para practicar senderismo y hacer rutas con vistas a los picos alpinos. Es el tipo de lugar que hace que cualquiera se olvide de la vida digital durante unas horas. Para terminar, vale la pena acercarse a Balzers, un encantador pueblo en el sur del país. Cuenta con casitas típicas, un paisaje montañoso y el castillo de Gutenberg, que parece sacado de un cuento de hadas. A diferencia del de Vaduz, este está abierto al público y cuenta con zonas exteriores perfectas para explorar sin prisas. Pequeño en tamaño, grande en experiencias. Así es como Liechtenstein sorprende a quienes deciden conocerlo de cerca. Número 7. Gastronomía. Después de recorrer castillos, pueblos y senderos en los Alpes, llega la parte más deliciosa del viaje, la comida. La gastronomía de Liechtenstein es exactamente lo que se espera de un país alpino pequeño y sofisticado. Platos calientes, abundantes, de raíces campesinas y una elegante mezcla de influencias suizas, austríacas y alemanas. Nada muy extravagante, pero todo muy bien hecho. Uno de los clásicos es el Käsknöpfle, una especie de pequeño ñoque hecho con harina, huevos y mucho queso fundido. Se sirve con cebollas doradas por encima y ensalada de patatas en el plato. Sencillo, contundente, delicioso. Para los lugareños, es tan típico como nuestra feijoada de los sábados. Otro plato curioso es el ribel. Lleva harina de maíz, leche y mantequilla, cocidos lentamente hasta formar grumos dorados y ligeros. Se puede acompañar con salchicha artesanal o con mermelada, según la ocasión. Parece extraño, pero es uno de los alimentos más apreciados del país. A la hora de la merienda destaca el birnbrod, un pan denso relleno de peras secas, nueces y especias. Parece un postre, pero es un aperitivo. Sabe a la casa de la abuela en invierno. Para beber, los vinos blancos locales son los grandes protagonistas. Producidos en las laderas que rodean Vaduz, son ligeros, frescos y reconocidos internacionalmente. La bodega más famosa es la de la propia familia real, que acumula premios en Europa. Número 8. Donde hay más empresas que personas. A estas alturas, ya se habrá dado cuenta de que Liechtenstein no solo es bonito, organizado y seguro, también es rico, muy rico. Y no estamos hablando de una o dos ciudades prósperas. Todo el país funciona como un engranaje económico de alta precisión. A pesar de ser más pequeño que muchos barrios de capitales, Liechtenstein alberga más de 60.000 empresas, una cifra que supera con creces el total de habitantes. Y no es una exageración, el país solo tiene unos 40.000 habitantes, pero atrae a empresas de todo el mundo por una razón muy sencilla. Aquí, el entorno empresarial es eficiente, estable y muy rentable. El Producto Interior Bruto per cápita ya ha superado los $180.000 por persona. Para que te hagas una idea, esta cifra es más del triple de la media de países como Francia y Alemania, y supera incluso a la de los propios Estados Unidos. Es uno de los más altos del planeta. Sin embargo, a diferencia de otros países ricos, Liechtenstein no tiene petróleo, no vive del turismo de lujo, ni cuenta con una capital famosa. Lo que mueve esta potencia silenciosa son tres pilares muy bien estructurados. El primero es el sistema tributario. Aquí, tanto el impuesto sobre la renta como los impuestos corporativos son muy bajos. Esto atrae a holdings, fondos de inversión y empresas de todos los rincones del planeta, en busca de estabilidad y discreción. El segundo pilar es la industria. Puede parecer curioso, pero el sector industrial aquí es muy fuerte. La sede de Hilti, por ejemplo, que exporta herramientas y tecnología para la construcción en todo el mundo, se encuentra en Liechtenstein. Lo mismo ocurre con Ivoclar Vivadent, líder mundial en productos odontológicos. Y el tercer pilar
es el sistema bancario. Incluso después de adoptar normas internacionales de transparencia, el país sigue siendo uno de los centros financieros más seguros de Europa. Un ejemplo es el LGT Group, uno de los bancos privados más grandes del mundo, que pertenece a la propia familia real. Fundado hace más de un siglo, tiene su sede en Vaduz y opera en decenas de países. Mientras muchos gobiernos se esfuerzan por equilibrar sus cuentas, Liechtenstein acumula superávit, y lo hace con un modelo económico austero, funcional y altamente fiable. Pero lo más impresionante aún está por venir. Número 9. El país sin pobres. La riqueza y la desigualdad suelen ir de la mano, pero no aquí. En Liechtenstein prácticamente no existe la pobreza. No hay barrios marginales, ni personas sin hogar, ni familias que vivan de programas sociales. La desigualdad es mínima. La sanidad funciona. La educación es de calidad. El gobierno no tiene deudas. Y los servicios públicos funcionan a la perfección. Esto no significa que todos los que trabajan aquí sean millonarios, ni mucho menos. De hecho, gran parte de la mano de obra del país, como conductores, camareros, dependientes y empleadas domésticas, proviene del extranjero, principalmente de Suiza y Austria. Estas personas cruzan la frontera todos los días para trabajar y regresan a casa al final de la jornada. ¿Por qué no se quedan? Porque el coste de la vida en Liechtenstein es muy alto. Alquilar un apartamento o mantener una familia aquí es inviable para quienes ganan un salario normal. Es como si el país hubiera creado un filtro económico. Solo se queda quien realmente tiene ingresos para ello. Por eso, dentro de las fronteras, nadie pasa necesidades. Y fuera de ellas, quienes prestan los servicios esenciales también se benefician, con mejores salarios y calidad de vida en las ciudades vecinas. Al final, lo que se ve en Liechtenstein es algo poco común. Una sociedad estable, segura, altamente funcional y donde la desigualdad prácticamente no existe. No porque se haya eliminado, sino porque, en cierto modo, se ha quedado fuera. Es un modelo que suscita debates, claro, pero que, dentro de lo que se propone, funciona, y funciona muy bien. ¿Qué te ha parecido este pequeño país? ¿Te imaginas viviendo en un lugar así? Deja tu respuesta en los comentarios. Si te ha gustado este contenido, ya sabes, dale a me gusta, suscríbete aquí a Bello Mundo y activa la campana para no perderte los próximos vídeos. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima aventura.